Mi esposa y sus hermanas me dejaron tirado a 300 km de casa. Jamás regresé con ellas. Ricardo tenía 38 años cuando su vida, que ya sentía como un baluarte levantado ladrillo a ladrillo con sus propias manos, se vino abajo con la estridencia de un cristal que se rompe. Era un hombre de manos callosas, forjadas por años de trabajo arduo en la construcción de Querétaro. Empezó desde abajo, cargando bultos de cemento bajo el sol inclemente, y con el tiempo, a base de esfuerzo y una honestidad inquebrantable, logró abrirse paso como subcontratista. Manejaba pequeñas cuadrillas, aceptaba cualquier encargo. Una ampliación en una casa de clase media, la remodelación de un local comercial, la construcción de un muro perimetral en una colonia en crecimiento. Su trabajo era su orgullo, su sustento, la base sólida sobre la que construía su mundo. Su rutina era un reloj suizo, monótona pero reconfortante. Levantarse antes del sol, cuando el cielo de Querétaro era aún un lienzo de grises y púrpuras. El aroma a café recién hecho que su esposa, Sofía, de 36 años, preparaba sin mucho entusiasmo, pero que él siempre agradecía. Un desayuno rápido, silencioso, con sus hijos, Miguel, de 10 años, y Andrea, de 8, antes de que el bullicio de la ciudad los engullera. Después, al volante de su vieja pero confiable camioneta Ford Lobo, color guinda, se perdía entre el tráfico rumbo a la obra del día, dejando atrás la modesta casa que había pagado con años de sudor y sacrificios. Sofía había sido la luz de sus ojos, de una belleza morena y altiva que lo había cautivado desde el primer encuentro en la feria del pueblo. Pero con el paso de los años, esa luz se había ido opacando, cubierta por una capa de indiferencia y, a menudo, de un desprecio sutil que calaba hasta los huesos. Ella vivía apegada a sus dos hermanas mayores, Laura y Carla, dos mujeres que no solo compartían su apellido, sino también un aire de superioridad innata y una habilidad pasmosa para juzgar, criticar y manipular. Siempre estaban presentes, sus voces estridentes y sus opiniones tajantes como un eco constante en la casa de Ricardo, desautorizándolo, criticando su trabajo, su camioneta, su forma de educar a los niños, su vida entera. Él, por su parte, callaba. Era el proveedor silencioso, el pilar que, aunque ignorado, sostenía la estructura familiar con la paciencia de un roble centenario. Pagaba las cuentas, llenaba la despensa, mantenía el techo sobre sus cabezas, reparaba lo que se rompía. Su recompensa eran las risas de sus hijos, el pequeño mundo de paz que había intentado construir para ellos, a pesar de la opresiva sombra de la familia de Sofía. Había noches en las que, tumbado en la cama, miraba el techo y se preguntaba si su esfuerzo era suficiente, si algún día sería reconocido, o al menos valorado, por la mujer que había elegido para compartir su vida. La respuesta, un silencio hueco, era cada vez más dolorosa. El calor del verano queretano comenzaba a apretar con fuerza inusual para el mes de junio. Los días se hacían largos y la brisa era un espejismo lejano, pero las obligaciones familiares eran más implacables que el clima. La tía Elena, hermana de la abuela de Sofía, se había puesto grave en Matehuala, San Luis Potosí. Una anciana de casi 90 años, que representaba un lazo ancestral con el pasado de la familia, y cuya salud era un pretexto perfecto para un viaje que Sofía había pospuesto por meses. Sofía anunció la necesidad impostergable de ir. Y por supuesto, la única opción viable era que Ricardo condujera su camioneta, el único vehículo suficientemente grande y confiable para el viaje de casi 300 kilómetros. Laura y Carla, con una condescendencia exasperante que Ricardo ya conocía de memoria, se apuntaron al viaje. Para acompañar a Sofía, que no se aburra contigo, Ricardo, había bromeado Laura, su risa como un tintineo de cristal roto que le taladraba los oídos. Carla asintió, añadiendo, con su habitual tono de superioridad, además, alguien tiene que supervisar que no te pierdas. Tu sentido de la orientación es tan bueno como tu gusto para vestir. Ricardo apretó los dientes, sintiendo la bilis en la garganta. ¿Qué podía decir? Su vida entera había sido una constante sumisión a esa dinámica tóxica. Una vez intentó replicar, pero Sofía lo había cortado de tajo. Ya, Ricardo. No hagas un drama por nada. Son mis hermanas. Así, su voz había sido silenciada una y otra vez. El día del viaje amaneció con un cielo impoluto, de un azul tan intenso que casi dolía a la vista. El sol, desde temprano, prometía una jornada abrasadora. La Ford Lobo, cargada hasta los topes con maletas rebosantes, neveras portátiles llenas de bebidas que Ricardo había comprado y las exigencias manifiestas de las tres mujeres, parecía gemir bajo el peso. Los niños, al principio emocionados por la aventura de la carretera,
Pronto sucumbieron al tedio del viaje, a los regaños constantes de sus tías y al calor sofocante. La carretera 57 se extendía monótona ante ellos, una serpiente de asfalto que se perdía en el horizonte. El paisaje cambiaba gradualmente. Del Bajío verde y fértil, irrigado por la agricultura, a la tierra más árida y polvorienta del altiplano potosino, salpicada de cactáceas y mezquites raquíticos. El aire acondicionado de la camioneta, que Ricardo había reparado él mismo la semana anterior con su último sueldo, luchaba valientemente contra el sol inclemente que se filtraba por los cristales, pero las quejas no tardaron en aparecer. Hace un calor insoportable. ¿Por qué no arreglas esto, Ricardo? Se lamentó Carla desde el asiento trasero, haciendo un abanico frenético con una revista de farándula. Su voz aguda resonaba en el pequeño espacio. Está funcionando al máximo, Carla, respondió Ricardo con una paciencia que ya le dolía. Es el calor de afuera, no podemos hacer más. Abrir las ventanas solo empeoraría las cosas con el polvo. Laura intervino, su tono aún más agrio. No pudiste invertir en algo mejor, siempre con tus cosas a medias. Como esa camioneta, que parece que se va a desarmar en cualquier momento. Qué vergüenza que nos vean en esto. Sofía, sentada a su lado, solo miró por la ventana, con la mirada perdida en el paisaje polvoriento, sin ofrecer una sola palabra de apoyo, su silencio un consentimiento tácito, una traición velada a las críticas de sus hermanas. Era como si él no existiera. Se sentía como un chofer a sueldo, no como el esposo y padre de esa familia. El ambiente se fue agriando con cada kilómetro devorado. Los niños empezaron a pelear en la parte trasera, aburridos y acalorados, y las hermanas no paraban de culpar a Ricardo por la incomodidad, el aburrimiento, la música que había puesto, incluso por el tráfico inexistente en esa solitaria carretera. En un momento, la discusión escaló por una indicación de la carretera. Ricardo estaba siguiendo las señales, pero Laura insistía en que se había equivocado, que el GPS de su teléfono, un aparato de última generación que ella usaba solo para redes sociales, no para la navegación, mostraba otra ruta. Eres un inútil, Ricardo, ni siquiera sabes leer un mapa. Si siempre te pierdes, espetó Sofía, una frase que le había escuchado a Laura en su casa la semana anterior, dicha con la misma entonación, el mismo desprecio. El golpe fue doble, el insulto directo y el eco de la voz de su hermana en los labios de su esposa. Ricardo sintió un pinchazo helado en el pecho, un escalofrío que le subió por la espalda. Las manos le temblaron levemente sobre el volante, pero como siempre, guardó silencio. No valía la pena discutir, sabía por experiencia que solo lograría empeorar las cosas. El camino continuó, cargado de un silencio tenso y denso, solo interrumpido por las quejas esporádicas de las mujeres. Pasadas unas 3 horas de viaje, cuando ya el paisaje se tornaba más agreste, salpicado de magueyes y nopaleras, y las poblaciones eran escasas, a unos pocos kilómetros de Matehuala, Ricardo sintió la imperiosa necesidad de ir al baño. Vio un letrero de una pequeña fonda al lado de una gasolinera, un oasis en medio de la planicie. Pararemos aquí un momento, dijo, desviándose con cuidado hacia el estacionamiento de tierra. Necesito ir al baño y de paso compro unas sodas, que ya se acabaron y los niños tienen sed. Date prisa, exclamó Laura impaciente. No tenemos todo el día para tus necesidades. Y trae unas bien frías, que me muero de calor. Voy al baño, mi amor, y traigo unas sodas. No tardo, le dijo a Sofía, que apenas lo miró, absorta en su teléfono, como si él fuera un empleado más. Él bajó de la camioneta, con su cartera en el bolsillo trasero y el celular en el delantero, dejando las llaves puestas en el encendido, como era su costumbre, un gesto de confianza ciega hacia la mujer que en ese momento ya planeaba su traición. Una confianza brutalmente e irrevocablemente traicionada. El sol de la tarde pegaba fuerte, castigando el asfalto y levantando el polvo. El olor a gasolina se mezclaba con el delicioso aroma a tortillas recién hechas y guisados que provenía de la fonda. Ricardo entró al baño, hizo sus necesidades y se lavó la cara con el agua fría del grifo, sintiendo el cansancio acumulado de la jornada y el viaje. Se detuvo un momento en la pequeña tienda para elegir las bebidas, asegurándose de que estuvieran bien heladas. Tardó unos 10, quizá 15 minutos. Cuando regresó al lugar exacto donde había dejado su vieja Ford Lobo, el corazón se le encogió de golpe, como un puño apretado. El espacio estaba vacío. Un frío glacial le recorrió la espalda, a pesar del calor sofocante del mediodía. No puede ser, murmuró, girando sobre sus talones, buscando desesperadamente. Miró hacia la gasolinera, hacia la carretera, hacia la fonda.
La camioneta no estaba, tampoco las mujeres, ni los niños, solo el asfalto caliente vibrando bajo el sol y la indiferencia del aire. Se acercó a un joven despachador que limpiaba las bombas, con una expresión de desconcierto que no pudo disimular. Disculpa, ¿viste una camioneta Ford Lobo, color guinda, salir de aquí? Llevaba a 3 mujeres y 2 niños. El joven, con una gorra ladeada y una sonrisa cansada que no llegaba a sus ojos, asintió sin dudar. Sí, señor, salió hace como unos 5 minutos. Iba rumbo al norte, bien rápido. Iban como alma que lleva el diablo. Pensé que era una emergencia. El mundo de Ricardo se detuvo, rumbo al norte, pero ellos venían del sur y vivían al sur. Matehuala estaba al norte de Querétaro. Eso solo podía significar una cosa. Un frío pánico lo invadió, un escalofrío que le caló hasta los huesos. Intentó llamar a Sofía. El teléfono sonó 2 veces, un eco hueco en la vastedad del silencio, y luego se fue a buzón. Laura, Carla, lo mismo, todas las llamadas al buzón de voz. No era una broma de mal gusto, no era un error, lo habían dejado, a casi 300 kilómetros de su casa. En medio de la nada, con apenas unos pesos en el bolsillo. El calor, antes solo una molestia, se convirtió en una bofetada cruel. La humillación le subió por la garganta como bilis amarga, mezclándose con la rabia y el desconcierto. Como su propia esposa, la madre de sus hijos, y sus hermanas, a quienes había tolerado por años, con quienes había compartido innumerables momentos, podían hacerle algo así. Era un acto de crueldad fría, calculada. Las lágrimas brotaron, no de tristeza o de impotencia, sino de una rabia helada que le quemaba las entrañas y le llenaba los ojos. Caminó por el borde de la carretera, con el polvo levantándose a cada paso, cubriendo sus zapatos. Los coches pasaban a toda velocidad, un torbellino de metal y aire, ignorándolo por completo. Se sentía invisible, un fantasma en su propia vida, arrojado a la cuneta sin más. Pensó en Miguel y Andrea. ¿Habrían protestado o habrían sido cómplices silenciosos, manipulados por las mujeres, incapaces de comprender la magnitud de la traición? La idea le taladraba el alma, más dolorosa que el abandono mismo, la inocencia de sus hijos. ¿Cómo les explicaría esto? ¿Qué mentira les habrían contado? Sacó su celular. La batería estaba casi muerta, solo un 5%. Un hilo de esperanza se desvanecía. No tenía dinero en efectivo, solo la tarjeta de débito de la cuenta conjunta que Sofía manejaba para los gastos grandes y que seguramente ya habría vaciado o bloqueado. No llevaba consigo su identificación oficial más allá de su licencia de conducir, que también estaba en la camioneta. Estaba varado, sin conexión con el mundo, sin recursos, solo con la ropa puesta. Empezó a caminar. Con cada paso el sol lo azotaba sin piedad y el paisaje árido parecía burlarse de su desdicha. Intentó hacer autostop, levantando el pulgar, con la voz ahogada en la garganta. Un par de camiones de carga pasaron de largo, luego un carro viejo, otro más moderno. Nadie se detuvo. Parecía que todos los que pasaban lo miraban con una mezcla de lástima y desconfianza, o simplemente no lo veían. La desesperación se cernía sobre él, pesada como una lápida. Después de quizá una hora bajo ese sol abrasador, con la boca seca y la garganta áspera por la deshidratación, bajo un mezquite raquítico que apenas ofrecía sombra, vio un autobús de pasajeros en la lejanía, levantando una columna de polvo. Una pequeña esperanza, frágil como una telaraña, se encendió en su pecho. No era la parada oficial, pero quizá podría alcanzarlo. Apresuró el paso, con los pulmones ardiendo y las piernas entumecidas, el sudor corriéndole por la frente y empapando su camisa. Logró llegar a una pequeña tienda de abarrotes, de esas que sirven también de parada informal para los autobuses foráneos, donde el conductor parecía estar haciendo una pausa para comer algo y descansar. Con la voz ronca por el cansancio y la deshidratación, preguntó a la joven detrás del mostrador por un boleto a Querétaro. La joven, que lo miró con curiosidad notoria, observando su aspecto desaliñado y sus ojos inyectados en sangre, le explicó que no tenía un peso suficiente. Ricardo le mostró los pocos billetes que le quedaban, su vergüenza palpable. La joven, una muchacha de rostro amable y ojos comprensivos, viendo su angustia, se apiadó de él. Le vendió un boleto parcial, lo más lejos que le alcance con lo que trae, señor. Ya de ahí verá cómo le hace. Pero que no se diga que una no ayuda. Ricardo le agradeció con un nudo en la garganta que apenas le permitía hablar. El autobús era viejo, ruidoso y caluroso, con los asientos desgastados y un persistente olor a diésel y sudor.
Se sentó en uno de los asientos traseros, pegado a la ventana, mirando por ella el paisaje polvoriento que desfilaba, el sol bajando lentamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El viaje de regreso fue una tortura silenciosa, un purgatorio personal de introspección y dolor. Cada kilómetro de asfalto era un recordatorio lacerante de la traición. La monotonía del motor y el balanceo del autobús lo obligaron a enfrentar sus demonios internos. Durante esas interminables horas, con el vaivén del autobús como único compañero, Ricardo tuvo tiempo de pensar. La rabia inicial, esa furia volcánica que amenazaba con consumirlo, se transformó lentamente en una claridad helada, una lucidez despiadada. Recordó cada humillación, cada desprecio, cada vez que lo habían hecho sentir menos, cada palabra hiriente, cada risa burlona de Laura y Carla. La imagen de Sofía mirándolo con indiferencia mientras él cargaba las cosas, el eco de las risas vacías de sus hermanas resonando en su cabeza. Este no era un acto de ira espontánea o un error. Era la culminación de años de abuso emocional y psicológico, de una relación que lo había ido vaciando poco a poco. Y entonces, en medio de esa desolación y de la vibración constante del autobús, una resolución inquebrantable se forjó en su interior, tan sólida como el concreto que trabajaba. Nunca más, se dijo a sí mismo, con la voz apenas un susurro que se perdió en el ronroneo del motor. Nunca más volveré a ser el hombre que fui para ellas. Jamás volveré a suplicar, a tolerar sus desplantes y su desprecio. Esta es la última vez que me pisotean, la última vez que me humillan. Sintió un dolor agudo en el pecho, pero también una extraña sensación de liberación. Era como si una pesada losa se hubiera desprendido de sus hombros. La promesa resonó en su mente. Encontraría la manera de levantarse, de ser un hombre nuevo, no por venganza, sino por su propia dignidad y por el futuro de sus hijos. Llegó a Querétaro en la madrugada, con el cielo aún teñido de un azul oscuro antes del amanecer, las estrellas aún visibles, parpadeando indiferentes. La ciudad dormía, ajena a su drama personal, a la vida que acababa de implosionar. No fue a su casa, no podía. El orgullo y la herida eran demasiado grandes y la resolución que había tomado era férrea. Caminó unas cuadras, el cuerpo adolorido y el alma en carne viva, hasta que encontró un teléfono público cerca de una tienda de conveniencia. Con la última moneda que le quedaba, marcó el número de su hermano mayor, Jorge. Jorge, un hombre de pocas palabras pero de gran corazón, vivía en otra colonia, a unos 20 minutos de la terminal de autobuses. «Estoy en la terminal, Jorge, necesito tu ayuda». «Es algo serio», dijo Ricardo, su voz ronca, rota por el cansancio y la emoción contenida. Jorge llegó en su viejo Tsuru en 15 minutos, el motor ya cascado pero tan confiable como él. Vio el estado de su hermano, ropa sucia y arrugada, rostro demacrado, ojos enrojecidos y hundidos, una barba de un día que acentuaba su aspecto de vagabundo. No preguntó, solo le dio un abrazo firme, un abrazo de esos que dicen más que 1000 palabras. «Sube, carnal, en casa me cuentas con calma», en la modesta casa de Jorge, bajo la tenue luz de la cocina, con una taza de café hirviendo en sus manos temblorosas, Ricardo soltó todo. Cada detalle de la traición, de la humillación en la carretera, del terror de verse abandonado, de la decisión inquebrantable que había tomado en el autobús. Jorge escuchó en silencio, su rostro, un espejo de la furia contenida, se endurecía con cada palabra. Cuando Ricardo terminó su relato, Jorge solo dijo: «Son unas víboras, más venenosas que una cascabel, pero tú eres más fuerte que ellas, Ricardo. Esto, aunque duela como el infierno, te liberará de esa cárcel que te tenían». La comprensión de Jorge fue un bálsamo para el alma herida de Ricardo. Al día siguiente, Ricardo se puso en acción con una determinación que nunca antes había sentido. Con la ayuda y el apoyo incondicional de Jorge, quien le prestó un poco de dinero para los gastos iniciales, fue directamente a una notaría. Quería iniciar los trámites de separación y divorcio, no había vuelta atrás, la decisión era irreversible. Cuando los abogados de Sofía recibieron la notificación legal, la reacción de ella y sus hermanas fue de incredulidad, seguida de una furia descontrolada: «Divorcio. Pero si él fue quien nos abandonó. Es un descarado», gritó Sofía a su abogada, intentando, con una desfachatez increíble, girar la narrativa y presentarse como la víctima. Laura y Carla la apoyaban. «Es un malagradecido. Ahora nos quiere culpar a nosotras por su irresponsabilidad, que regrese arrastrándose», pero Ricardo se mantuvo firme. No quería su dinero, solo la libertad legal y la custodia compartida de sus hijos.
No buscaría venganza, solo justicia y la oportunidad de construir una vida digna para él y para Miguel y Andrea. Se negó a tener contacto directo con ellas, toda comunicación sería a través de los abogados. Ricardo se mudó temporalmente con Jorge, agradecido por el refugio. Se sumergió en el trabajo con una ferocidad renovada. Cada jornada en la construcción, cada golpe de martillo, cada mezcla de cemento, era un paso más lejos de su pasado doloroso. Además de sus contratos de obra, empezó a buscar proyectos más ambiciosos, a tocar puertas. Los fines de semana aprovechaba cada minuto para ver a sus hijos, siempre en un punto neutral, lejos de la influencia tóxica de su madre y sus tías. Al principio, Miguel y Andrea estaban confusos, divididos. Mamá les había contado una historia donde papá los había abandonado en el viaje, que se había ido por su cuenta. Pero la coherencia, el amor incondicional y la paciencia de Ricardo, y el contraste palpable con el ambiente tenso y negativo que ahora reinaba en casa de su madre, lentamente los hicieron dudar de la versión de Sofía. Ricardo nunca habló mal de su madre o de sus tías frente a ellos. Solo se enfocaba en ser un padre presente, amoroso y ejemplar, construyendo puentes, no muros. Mientras Ricardo reconstruía su vida con una disciplina férrea y un espíritu inquebrantable, Sofía y sus hermanas comenzaron a enfrentar la cruda realidad de su decisión. Acostumbradas a la provisión discreta pero constante de Ricardo, la falta de ingresos estables pronto se hizo evidente y dolorosa. Los ahorros que Sofía había manejado se evaporaron con una rapidez asombrosa, entre gastos superfluos y la incapacidad de Laura y Carla de contribuir. Las hermanas, que siempre esperaban que Ricardo les ayudara con esto o aquello, se encontraron con que el pozo se había secado por completo. Sus propios esposos, si los tenían, ya cansados de sus exigencias constantes y de su falta de tacto, se negaban a cargar con los gastos que Ricardo había asumido con su silencioso sacrificio. Sofía, que no había trabajado seriamente en años, tuvo que buscar empleo en un trabajo mal pagado, un golpe demoledor a su orgullo y a su estilo de vida de señora que resentía profundamente. Los lujos que daban por sentado, las salidas al centro comercial, los restaurantes de moda, comenzaron a desaparecer. La casa que Ricardo había pagado, antes impecable gracias a su mantenimiento silencioso y constante, empezó a mostrar signos de abandono y deterioro. La noticia del divorcio y la forma en que Ricardo había sido abandonado en la carretera no tardó en extenderse en sus círculos sociales. Querétaro es una ciudad grande, sí, pero los rumores vuelan rápido en ciertas colonias, especialmente cuando hay un drama familiar de por medio. La gente que conocía a Ricardo, el hombre trabajador, humilde y decente, comenzó a mirar a Sofía y a sus hermanas con una mezcla de lástima por él y de desaprobación apenas disimulada hacia ellas. El juicio social no era un grito, sino un murmullo constante, un ostracismo silencioso que se manifestaba en menos invitaciones a reuniones familiares o de amigos, en las miradas frías y distantes en el supermercado, en la distancia que la gente mantenía en los eventos comunitarios. No era una venganza planificada por Ricardo, sino la consecuencia natural de su crueldad y su altivez. Ricardo, por otro lado, prosperaba. Su pequeña empresa de construcción creció de manera constante, basada en la confianza y el boca a boca de clientes satisfechos. No buscó el lujo, sino la estabilidad, la paz y la independencia. Logró comprar un pequeño, cómodo y moderno apartamento cerca de una buena escuela para sus hijos. La relación con Miguel y Andrea se fortaleció con el tiempo. Veían a su padre como un ejemplo de resiliencia, de honestidad y de valentía silenciosa. Aprendieron a valorar el esfuerzo y la dignidad. Unos años después, Ricardo estaba sentado en una banca de madera en el Parque de la Amistad, en Querétaro, una tarde de otoño. Observaba a Miguel, ya un adolescente alto y espigado, jugar al fútbol con sus amigos, con una energía que le recordaba su propia juventud. Andrea, más pequeña, dibujaba concentrada en su cuaderno, ajena al mundo. El sol de la tarde bañaba el parque con una luz dorada y cálida, y la brisa fresca de octubre acariciaba su rostro. Una paz profunda lo envolvió, una calma que hacía años no sentía. Ya no había rabia, solo la quietud de una vida bien vivida, forjada en la adversidad y el dolor. Miró a sus hijos, la razón de su lucha, la prueba viviente de que había tomado la decisión correcta. Nunca más volvió a ver a Sofía ni a sus hermanas de la misma manera. Ya no había amor, ni respeto, ni siquiera resentimiento, solo una lejanía. Y jamás regresó a la vida que ellas le habían arrebatado.
Se había liberado de sus cadenas y en esa libertad había encontrado una dignidad que nadie jamás podría pisotear de nuevo. Su jamás regresé con ellas no era solo una frase para el recuerdo. Era la promesa cumplida de un hombre que se había negado a ser destruido y había reconstruido su vida, ladrillo a ladrillo, más fuerte que antes.